Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿cómo vas con las cosas que te propusiste para 2023? ¿Cuántos de los objetivos que pensaste el año nuevo están avanzando y cuántos ya quedaron estancados? En 2019, Strava, una red social para deportistas, realizó un estudio que descubrió que más del 80% de las personas abandonan sus resoluciones de año nuevo para esta época del año. Esto es porque empiezan las actividades, rutinas y urgentes y poco a poco vamos dejando de lado lo importante. Es un fenómeno tan común que en Estados Unidos en enero hay un día que se conoce como el Quitter's Day o el Día de los Desertores y que marca la fecha en que la gran mayoría de las personas abandona sus objetivos. Pensando en esto, desde Superhábitos se nos ocurrió hacer una serie de 4 episodios que decidimos llamar la serie anti-abandono o la serie de la constancia. En ella vamos a ver 4 formas en las que podemos romper con esta tendencia, saltar la rueda de la procrastinación y ser parte del exclusivo grupo que se mantiene constante en sus objetivos todo el año. Este es el show de Superhábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 442 que da inicio a nuestra serie de episodios antideserción. En el episodio de hoy vamos a hablar del vínculo que hay entre minimalismo y organización y cómo podemos utilizar esto para aumentar nuestros resultados en 2023. Y estoy en modo, me siento corresponsal, en modo corresponsal acá desde la casa reportándome desde otro lado, chicos. Qué bueno que estoy con ustedes para que le den vida y color al episodio de hoy. Muchas gracias, Santi, por la bienvenida. Estamos todos, de hecho, estamos con micrófonos en mano, estamos todos de viaje, ninguno está en su casa, pero hace falta mucho más que viajes y distancia para que no nos mantengamos constantes, como para arrancar con el tema del día. Así que nos vamos a meter en este tema que surgió mucho de conversaciones dentro de la comunidad. Hay muchas personas que empiezan a sentir como el año, como el ritmo empieza a alejarlos de lo que se propusieron a comienzo de año. Entonces lo que vamos a hacer durante los próximos 4 episodios es desarrollar un par de herramientas, un par de sistemas, un par de pilares en los cuales podemos apoyarnos para que el año no nos lleve puestos, sino que nosotros sigamos avanzando con los objetivos desde comienzo de año hasta que llegue diciembre. Sí, que también hicimos una encuesta, estamos, como decía Santi al comienzo, estamos grabando esto más o menos a mitad de febrero, o se va a publicar a mitad de febrero, un poquito más hacia finales de febrero, muy reciente el comienzo de año, y ya empieza a pasar esto de que empezamos a abandonar nuestros objetivos, nos proponemos cosas o quizá ni siquiera llegamos a terminar la planificación anual. Quería compartirles porque me parece que está bueno como puntapié inicial, hicimos una encuesta en Instagram esta semana para preguntarles a las personas cómo van con sus planes anuales. Y nos llegaron muchísimas respuestas. La gran mayoría, hay un par de personas por ahí que vienen bien con sus objetivos, están muy contentas, pero la gran mayoría respondieron cosas como, por ejemplo, todavía no terminé mi planificación anual, no pude terminar la planificación, hice una parte, ¿no? Hice mi misión, mi visión, pero no pude avanzar más. Voy a leerles algunos que están buenos. No cumplí ninguna, estoy avanzando en todas de a poquito, pero ya me empiezo a sentir desganado y frustrado. Y así un montón. Entonces, creo que está bueno atacar este tema en este momento del año. Si lo escuchan más adelante, igual les va a servir, pero este es el momento de atacar estas problemáticas y que no termine el trimestre 1 sin que puedan cerrar su planificación y saber que están empezando a avanzar hacia sus objetivos con constancia. Sí, y a nosotros nos gusta mucho hablar, y lo charlamos bastante con Mati, sobre esta idea de que se da un ciclo, ¿no? De repente planeamos y decimos, bueno, vamos a empezar a hacer este nuevo cambio, año nuevo, nuevo yo, y de repente nos planteamos estos objetivos, voy a empezar a aprender idiomas, voy a bajar de peso, voy a ser más alegre, voy a recuperar esta, no sé, X hobby que tenía en algún momento y que me gustaría retomar. Y de repente pasa esto, ¿no? Sabemos que el 80%, por este estudio, sabemos que el 80% de las personas deja esos objetivos antes. Y de vuelta, ese número 80% no es aislado, no es que es la primera vez que lo escuchamos. Hemos escuchado de esta idea de las 6 semanas, de entrada del año, las 4 semanas, etc. Y de repente empezamos a asumir de que el problema somos nosotros. Bien, y eso es algo que es bastante grave en algunos aspectos, pero también bastante común. ¿Y por qué es bastante grave? Porque
muchas veces nos pasa un año, ¿no? Un año decimos como, che, voy a hacer mis objetivos de este año y de repente fallé. Digo, el año que viene voy a hacerlo. De vuelta fallé y de repente decimos, bueno, el problema soy yo. El problema es que yo no estoy hecho para tener objetivos. El problema es que yo no tengo la capacidad. Y lo que vamos a ver en esta serie, y eso es lo que me parece súper divertido, y en este episodio vamos a empezar con un tema que para mí es apasionante y mucho más difícil de lo que suena, es que muchas veces el problema no somos nosotros, el problema es cómo nosotros diseñamos los objetivos, cómo nosotros pensamos. El problema no es si nosotros u otro lo hace, el problema es cómo lo estamos haciendo nosotros versus cómo lo están haciendo los demás. Claro, el problema no es quiénes somos, sino cómo estamos haciendo las cosas. Y pensaba recién cuando los escuchaba que es la diferencia entre que sea año nuevo, nuevo yo y año nuevo, nuevo yo. Y es que terminamos dando vueltas sobre el mismo lugar. Porque, y ahora, si querés, Santi, podemos empezar a meternos. Antes voy a hacer una mini aclaración. Lu mencionó Instagram recién. Si van a instagram.com/superhábitos, si nos buscan ahí, a lo largo de todo el mes vamos a ir acompañando estos episodios con momentos de preguntas y respuestas, con compartirles algunos resúmenes, algunos detalles, material complementario, con lo cual, si van de vuelta a instagram.com/superhábitos, a partir de ahí pueden aprovechar más todas las cosas que se vienen en las próximas semanas. Y como decía Santi, el tema que tenemos hoy entre manos, o la primera herramienta que vamos a utilizar para aumentar nuestro nivel de constancia es el minimalismo y vincular el minimalismo con nuestra organización, con nuestros objetivos personales. Para lo cual, quizás una primera pregunta que es importante responder, porque puede ser que muchas personas no lo sepan, es ¿qué es el minimalismo? ¿Sí? Y minimalismo es un concepto que se utiliza en diferentes áreas, en diferentes disciplinas. Se usa en arquitectura, se usa en organización personal, se utiliza mucho para hablar de el tema de posesiones materiales, ¿no? Ser minimalista en mi casa, la cantidad de objetos que tengo. Pero en todos los casos, minimalismo tiene que ver con una filosofía que busca o que apunta a reducir de muchos elementos a una cantidad más chica en la búsqueda de qué es lo realmente esencial, ¿no? Entonces, de repente, el minimalismo en la arquitectura, en lugar de tener una casa con muchas molduras, muchos detallitos, va a ver qué necesito y va a ser algo que cubra solo lo esencial. Entonces, por ejemplo, va a ser una pared ahí de colores lisos, planos, con una ventana que tiene pocos diseños raros y que es más simple, ¿sí? A nivel personal, ser minimalista va a ser, bueno, yo antes tenía 5 armarios llenos de ropa que no utilizaba. Si soy minimalista, de repente voy a pasar a tener, 100 cosas, que son las cosas que realmente utilizo, son las cosas esenciales. Y ese concepto, que de vuelta es más conocido en esos otros ámbitos, también entra a jugar cuando hablamos de nuestra organización, entra a jugar cuando hablamos de nuestros hábitos. Porque muchas veces, y de hecho ahí surge un poco en las respuestas que Lu iba leyendo, lo que nos afecta, o una de las primeras cosas que nos afectan en términos de lograr nuestros objetivos del año, es que en el entusiasmo de 1 de enero, entusiasmo de esas semanas de vacaciones en las cuales tenemos más tiempo libre y estamos todos relajados, las conductas que nos proponemos, las proponemos muy complejas. Nos proponemos cosas muy grandes, muy cargadas, así pensadas como, no, este año sí que voy a cambiar, entonces voy a pasar de nunca haber levantado una pesa en mi vida a 3 horas, 3 veces a la semana en el gimnasio metido, y voy a también hacer natación, y de repaso a la noche me voy a meter al sauna, ¿no? Entonces nos proponemos un cambio tan grande que luego cuando entramos a la rutina no hay forma de hacerlo encajar. Si no encontramos la vuelta para que entre, para que se quede dentro del año, entonces lo abandonamos una semana porque esta semana hubo muchos urgentes, lo abandonamos la siguiente porque de vuelta, y ya para la siguiente nos olvidamos o nos convencimos, como decía Santi recién, de que no se puede o que nosotros no podemos. Sí, que también en el proceso muchas de las respuestas que nos llegaban eran personas que estaban como a la mitad de su planificación anual, entonces no la habían terminado de cerrar. Y uno cuando ya empieza, o sea, es como también a nivel semanal, ¿no? Si yo no cierro bien mi planificación semanal y arranco el lunes, y es muy probable que me lleve puesta la semana y que pasen cosas y que nunca termine de reconectarme con lo importante y que no tenga un buen plan, un buen sistema para avanzar realmente con las cosas esenciales, que con esta mirada minimalista de la organización sería lo que sí quedaría y eliminaríamos todo lo demás. Entonces también hay como un peligro ahí en no cerrar las planificaciones y no asegurarnos de tener un buen plan antes de salir a la cancha, que sería antes de empezar el año oficialmente, porque en el proceso de planificación tenemos como un proceso que va de lo más abstracto a lo más concreto.
Y si solamente avanzamos con la mitad de la planificación, por ejemplo, que es lo que a muchas personas con las que conversamos les pasa, quizá trabajamos en la misión, trabajamos en la visión, hacemos todo el ejercicio de imaginarnos todo lo que nos gustaría, lo que estaría buenísimo hacer, lo que nos entusiasma, pero no llegamos a cerrar esos últimos pasos que son más concretos, más de cerrar buenos objetivos, cerrar un buen plan, hacer un buen ejercicio de el calendario del año y ver si realmente lo que me estoy proponiendo es realista o no, como meternos en esos detallitos que con Santi y Mati siempre conversamos de que nosotros terminamos la planificación y siempre a los 3 nos suele quedar y quedamos conversando varias semanas sobre el tema, como esos detalles que uno va cerrando, ¿no? Bueno, terminé de darle vueltas a este objetivo que no me terminaba de cerrar, cómo lo iba a hacer encajar en mi año, eh, y todo ese ejercicio a veces es lo que dejamos sin hacer en la planificación esta que queda incompleta, y yo creo que eso es lo que nos pone como en una situación complicada de, me imaginé todo lo que me gustaría, pero nunca llegué a bajar a un buen plan de cómo lo voy a ejecutar y a chequear si es lo esencial o no es lo esencial, si me propuse demasiado o no, y ahí nos metemos en problemas y es muy difícil después, cuando ya arrancó el año, frenar a limpiar o a terminar de acomodar esas cosas porque sucede la vida, las obligaciones, los imprevistos y demás, y ahí es cuando yo creo que nos complicamos y quizás se nos pase el año. Sí, que hay dos partes en lo que está diciendo Luz, me parece, ¿no? Porque tenés esta primera parte que es cómo nos complica, digamos, no terminar la planificación, y tenemos esta segunda parte que tiene que ver con complicarnos por la dimensión y la cantidad de objetivos que nosotros tenemos. Y creo que para ambos casos se aplica la misma regla, y es esta idea del minimalismo que decía Mati. Estoy pensando ahora, hay un libro que se llama Esencialismo, de Greg McKeown, que tiene otro libro más que es súper conocido, no me acuerdo, lo leí también, pero que habla un poquito de esta idea, ¿no? De que cuando nosotros estamos demasiado repartidos entre muchas cosas, tendemos a no darle la fuerza suficiente a cada elemento particular de nuestra vida. Pero yendo a lo que dice Lu, y esto me parece bastante divertido, la vida es compleja. Bien, y ese es un punto clave. La vida es compleja. La vida tiene muchas cosas que tenemos que ocuparnos, como decíamos en la introducción, ¿no? Van a empezar a aparecer los urgentes, van a empezar los imprevistos. Entonces, gran parte de la idea del minimalismo tiene que ver con si nosotros vamos enfocándonos, porque no es que nos enfocamos en lo esencial simplemente por una cuestión de que no tenemos ganas de hacer cosas, ¿no? No tengo ganas de hacer cosas, entonces me voy a proponer poco. No, la idea es en realidad tenemos muchas ganas de que las cosas importantes se hagan, pero sabemos que la vida va a ser compleja y la vida nos va a presentar desafíos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dejar aire. Vamos a dejar aire, y me acuerdo en una de las primeras charlas de minimalismo que nosotros vimos, que era sobre objetos, que al final de la charla decía, y dejamos lugar para las cosas buenas. Bien, ¿no? Es como que vos vas abriendo. Entonces, por ejemplo, si vos ya sabes que tu planificación anual te cuesta, y eso es algo que nosotros trabajamos cuando hicimos el lab de planificación anual con Mati, lo que tienes que hacer es decir, bueno, prevé poco tiempo, prevé que vas a tener poco tiempo y calcula los tiempos específicos para cada parte. Es decir, bueno, ¿cuál es la planificación más simple que puedo sacar? Porque una planificación simple, con pocos objetivos, es mucho mejor que una planificación completa, entre comillas, que no terminamos. Entonces, cuando nosotros nos centramos al año para el lado de la planificación, tenemos que hacer eso. Tenemos que decir, por ejemplo, supongamos, no tengo X cantidad de tiempo para hacer la planificación, tengo 2 días máximo, y la verdad es que siento que esos 2 días es polémico que lo voy a tener, ¿no? Ahí tengo que ser realistas, es decir, bueno, qué tan probable es que mis hijos me interrumpan a mitad de la planificación o lo que sea. Entonces digo, bueno, tengo 2 días con poco tiempo, bueno, ¿cómo divido la cantidad de partes de la planificación en esa cantidad la cantidad de ejercicios por la cantidad de tiempo, para hacer lo que puedo en el tiempo que me entra? Bien, y salir con objetivos, por más que sean pocos. Y cuando me planteo mis objetivos, que es la segunda parte, tengo que ir por esto, es decir, no suponer que voy a tener muchísimo tiempo extra y me va a sobrar el tiempo. Cuando yo corrijo objetivos dentro de la comunidad de GT, y me siento y veo cada caso y digo como, che, bueno, esta persona, no sé, escribió sus objetivos y de repente tenemos que sacar los objetivos y yo voy revisándolos uno por uno. Y una de las correcciones que más frecuentemente hago es recortar la cantidad de objetivos. Y esto es muy interesante porque yo agarro y me siento, ¿no? Y miro la lista de objetivos, obviamente corrijo cómo están escritos, como si son balanceados o no. Cuento la cantidad de objetivos y me siento y digo, mira, vos tenés, o sea, en este caso, 40 objetivos para el año, 40 objetivos grandes. La probabilidad es que vos cumplas esos 40 objetivos es muy baja, ¿no? Entonces digo, bueno, probablemente queremos recortar eso a 25 objetivos. A mí me gustan menos de 25, pero bueno, supongo que nos quedan 25, 27, 30 objetivos.
Y una vez que recortar, o sea, yo no puedo recortar por ellos porque es una decisión personal, pero yo le digo, mira, fíjate dónde vos podrías sacar tus objetivos. Y algo que les pregunto siempre es, saca esos objetivos, mira tus objetivos, los que quedan, estos más importantes, y pregúntate, si yo solo cumpliera esto, si yo supiera, estoy el 31 de diciembre y cumplí esto, ¿sería un buen año? Y muchas veces la respuesta es sí, solo que sentimos que estamos planteándonos de menos. Pero si yo les digo a ustedes, por ejemplo, si ustedes solo pudieran tomar sus objetivos del año y pensar, solamente voy a cumplir los 3 más importantes que tengo ahora. Solamente las 3 cosas más importantes. Supongamos conseguir un ascenso en mi trabajo o empezar mi negocio, empezar a comer bien y vamos a leer 1 hora por día, ¿no? Típicos objetivos de principio de año. Si solamente pasara eso y el resto saliera por medio, ¿sería un buen año? Y muchas veces la respuesta es sí. Eso lo que nos dice es que no necesitamos cumplir 35 objetivos para tener un buen año. Si simplemente vamos cumpliendo consistentemente los más importantes, las cosas salen. Ahí sumo un par de detalles. Sobre la parte, esto que dijo Santi de si solo tengo un fin de semana. Porque yo no lo tenía presente, pero me pareció un muy buen tema para cubrir en este primer episodio. ¿Qué pasa si ese momento de la planificación no lo cerré? Cuando Santi dijo recién, hacemos lo que podemos con el tiempo que tenemos, no quiere decir que si, por ejemplo, la IA tiene 40 objetivos y yo tengo 20 horas, voy a ver hasta dónde llego, 40 pasos y 20 horas, voy a ver hasta dónde llego y hasta ahí quedé. Sino que quiere decir que lo que vamos a hacer es tomarla esas 20 horas, dividirlas en los 40 pasos y en cada uno de los pasos de mi planificación, voy a cambiar los números para que sea más fácil la cuenta, ¿no? Tengo 20 horas, 10 pasos. En cada uno de mis pasos de la planificación lo que voy a hacer es utilizar el tiempo disponible. Pero lo que voy a hacer es, al paso 1 le voy a dedicar 2 horas. Y voy a cerrar el paso número 1 en el momento que se cumplan las 2 horas y voy a pasar al paso número 2. Y le voy a dedicar 2 horas. Y voy a cortar con el paso número 2 en el momento en el cual cierre las 2 horas. Y así hasta llegar al paso número 10. Porque como dijo Lu, la planificación cierra o funciona bien cuando yo recorro el proceso de comienzo a fin. Si yo solo recorro los primeros pasos, tengo todo un momento de pensar en qué quiero, pero cero de momento de pensar en cómo lo voy a lograr. Y esa parte es igual de importante. Y conectándolo con lo que dice Santi de la cantidad de objetivos, prefiero tener 3 objetivos que yo sé que son importantes y que tienen un buen plan detrás, que una lista de 15 cosas que me gustaría lograr eventualmente, pero que no tengo ni idea de cómo van a suceder. El otro día, y estoy pensando quizás la semana que viene en un correo lo retomamos, porque es una idea que justo estoy escribiendo ahí para armar. En una llamada de mentoría de GT, les decía que un poco lo que yo busco cuando escribo un objetivo de comienzo de año es lograr un objetivo que se sienta macizo. Y esa fue la palabra que me salió, ¿no? Macizo. Es decir, no algo que se sienta así flojito, que tiene poca consistencia. Si pensamos en algo macizo, en general pensamos en algo que está correctamente definido, que no tiene grasa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que está compacto, que tiene exactamente lo que necesita y que va a resistir golpes, ¿no? Esa es un poco como la lógica que pensamos en algo macizo. Y fíjense cómo todos estos elementos que estamos diciendo, tanto si pensamos en el grupo de objetivos como en cada objetivo en particular, lo que vamos a buscar con el minimalismo es esta cualidad de solidez. Y algo que es interesante dentro de lo que ustedes dos mencionan es que las personas tendemos a pensar cuando empieza el año que el año está vacío. Entonces yo pienso, si tengo un año entero vacío, ¿entran 35 objetivos? Claro que sí. Pero el año nunca está vacío. Primero que nada porque casi siempre las personas ya tenemos obligaciones o compromisos que están precargados en ese año. E incluso si hay alguno que se puede eliminar, tenemos que atravesar el proceso de eliminarlo, ¿no? Si yo voy a dejar de ir a, no sé, un trabajo, o voy a dejar de hacer un curso, o voy a dejar de reunirme con un grupo de personas, tengo que tomar la decisión, avisar, recordar hacerlo, ¿no? Como que tengo que ponerme en movimiento. Entonces, el año nunca está vacío. Entonces, si yo recuerdo que el año nunca está vacío, eso me hace más disciplinado en este rol del minimalismo, ¿no? Entonces, fíjense cómo el minimalismo se da en diferentes niveles. Tengo el minimalismo en términos de cerrar mi planificación anual, identificar lo esencial que necesito para eso. El ponerme límites de horas me ayuda. Ahí entra la ley de Parkinson, ¿no? Que después tenemos minimalismo en términos de la cantidad de objetivos que nos proponemos. Y después tenemos minimalismo dentro de cada uno de los objetivos que nos proponemos. Entonces, en cada uno de esos niveles, el limpiar lo que hace es que queden acciones que se pueden realizar con menos tiempo y que por lo tanto van a resistir mucho mejor esa tormenta del año, de las obligaciones, de los imprevistos cuando surjan.
Sí, y al final del día ser minimalistas en todas estas áreas nos obliga un poco como a ser más honestos y más realistas, ¿no? O sea, esto que estamos diciendo de hacer este chequeo y llegar hasta el final del proceso de planificación y tener un buen plan, nos va a obligar a prever, pero ya tengo asumidos un montón de compromisos o ya sé que tengo, no sé, hasta mitad de año tengo todas estas cuestiones que ya están preagendadas o precargadas, que las voy a hacer y son importantes también. Entonces tengo que planificar en función de eso y, y de imprevistos y de que la vida es compleja, como decía Santi, y van a pasar cosas que no previmos. Y ese plan tiene que ser macizo y tiene que estar a prueba de todas estas posibles cuestiones que sucedan. Entonces nos obliga a ser realistas y honestos, y eso es más incómodo. Entonces también estamos hablando de cómo atacar o cómo resolver o cómo evitarle a muchas personas esto de caer en el abandono de la planificación o el abandono de los objetivos que se propusieron. Y hay una parte que es esto, es como aplicar esta mirada minimalista a la organización nos va a obligar a ser más honestos y más realistas, que es lo mismo que lo que hacemos cuando, en lo más habitual, ¿no? Si nos aplicamos minimalismo a nuestros objetos personales, de repente nos ponemos en la situación incómoda de no guardar cosas por si acaso, de no tengo guardado una camisa, un vestido, porque bueno, algún día cuando tenga tal tipo de evento voy a usar eso, sino que nos quedamos con las cosas que más usamos, que, que nos gustan, que disfrutamos y que nos ayudan a llegar a nuestros objetivos en el día a día. Entonces va a ser lo mismo en la planificación. No voy a dejar objetivos porque me divierte o me entusiasma, pero que en realidad no encajan en mi año. No voy a dejar objetivos porque pienso que debería hacer todas estas cosas y me gustaría y la imagen es muy linda, sino que vamos a dejar lo que honestamente y realistamente queremos hacer es más importante y podemos hacer este año con un buen plan. Sí, que de hecho, perdón a ti, el que voy a tratar de no irme muy lejos del tema, así podés volver vos con eso. O sea, es interesante cómo el minimalismo es una actividad, o el esencialismo, si queremos ponerle el branding, digamos, de otra persona, pero básicamente es una disciplina o es un arte muy emocional, ¿no? Porque Lu decía eso, ¿no? Dejo este vestido por las dudas. Y también me estaba acordando recién un podcast que grabamos sobre minimalismo hace un montón de tiempo, creo que fue un podcast, y si no fue una conversación personal, y lamento traer esto una conversación personal al podcast, pero sí. Me acuerdo que Lu contaba hace muchos años, cuando empezaron con el minimalismo, que guardaban las paletas de la playa para jugar a la playa, a pesar de que no habían ido a la playa. Y era, ¿por qué estoy guardando esto? Y decía, bueno, porque tener estas paletas me hace sentir de que soy una persona más playera. Ahora sos una persona plenamente playera porque vives en la playa y vas todos los días prácticamente, pero en ese momento fue interesante porque decís como, claro, ponerme este objetivo me hace sentir o me hace sentirme cómodo ante el miedo de perder esa parte de mí. Y yo creo que en los objetivos pasa mucho eso, o sea, a mí me pasa personalmente, que de repente yo me agarro, miro mis objetivos, por ejemplo, lo conté en la entrevista que grabé hace un par de semanas, y decía, bueno, tengo todas estas cosas que me gustaría hacer y quizás yo siempre escribo las cosas que quiero hacer y después voy como transformándolas en objetivos y ahí en ese proceso voy filtrando. Y te tienes que dar una mirada muy dura y preguntarte como, che, esto, por ejemplo, no sé, me pasó con el ejercicio que le dije en el episodio, ¿no? De repente que, me encantaría sumar todos estos otros objetivos y hacer todo esto y mover esto para adelante. Y de repente digo, no, lo voy a mover en mantenimiento, ¿no? Y una parte en mi interior dice, Santi, ¿qué pasa si te convertís en un debilucho por esto? Yo, no quiero ser un debilucho. Y es de repente esa pelea psicológica que nos cuesta dejar ir. Y muchas veces con los objetivos, cuando ponemos más objetivos, lo que estamos haciendo es enfrentándonos o tratando de aplacar ese miedo a quedarse afuera, ¿no? Que tanto se habla siempre, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué pasa si justo este objetivo, ¿no? Entonces, voy a dejar mis objetivos de tocar la guitarra. Sé que hay cosas mucho más importantes, como empezar mi negocio o pasar tiempo con mi hijo, pero tengo miedo de no ser la persona que toca la guitarra y de repente terminamos metiendo todo. Y el problema es que cuando hacemos la planificación, por primera vez no nos damos cuenta, pero cuando tenés 10, 12 planificaciones como nosotros adentro, vos te das cuenta, sé qué va a pasar, no lo voy a hacer. Entonces ahí te obligas más a tomar la decisión. Una cosa que me parece importante, retomando esta idea de las paletas que decía Santi recién, es un clic fundamental para mí, para implementar el minimalismo con los objetos, es cuando tomas conciencia de que cada objeto extra que tenés tiene un costo. Vos te das cuenta de que si vos menos cosas y solo tenés las cosas que realmente utilizás, el retorno sobre cada objeto que tenés es positivo. Por entonces yo tengo esta prenda, por ejemplo, de ropa, que la tengo que cuidar, la tengo que mantener limpia, que me requiere tener más espacio en mi casa, lo cual me requiere o tener una casa más grande o pagar un alquiler más caro, ¿no?
hay todo un costo de limpiezas, mantenimientos, cuidados, renovación de objetos que va asociado con tener cosas. Entonces, si yo las cosas que tengo las uso, ese costo lo vale. Pero si yo estoy teniendo mi casa llena de cosas que nunca utilizo y tengo que mantenerlas limpias y ordenadas y renovarlas y me roban atención cada vez que entro a un ambiente porque veo la pared llena de cosas, hay un costo. Y ese costo no me está trayendo ningún retorno, simplemente es un hueco, algo que me está robando energía, dinero, tiempo de mi vida y que no está yendo a ningún lado. Entonces ahí uno se motiva y dice, a ver, ¿qué vale más? ¿Tener 2 paletas ahí que me hacen sentir más playero o recuperar esos minutos, horas que me ocupan esas paletas cada año y moverlas a efectivamente hacer cosas que me pongan en la playa? ¿No? Entonces, sí, bueno, listo, dejemos ir las paletas, pongámonos en lo que dejemos ir esto que me hace sentir, pero que no me trae resultados, y nos enfoquemos en algo que me va a hacer sentir y traer resultados. Pero van a estar las dos cosas. Y con los objetivos creo que pasa algo parecido. Un objetivo puesto de más, o sea, que no está reducido, que no está minimalizado, por decirlo de alguna manera, tiene un costo. Costo número 1 es, si yo me pongo toda una serie de objetivos, pero tengo tantos que en un punto de mi cerebro yo ya no pienso que se vayan a cumplir todos, que sea un objetivo deja de funcionar como objetivo y pasan a ser una lista de cosas que me gustaría que pasen. En el momento en el cual yo ya no me tomo en serio eso que está ahí, lo dejo de utilizar para mi organización, lo dejo de utilizar para priorizar. Todo el sistema de organización personal empieza por los objetivos. Me hicieron una entrevista en la radio ayer a la tarde, en una radio de Uruguay, y me preguntaban, bueno, pero Mati, si tengo que empezar con mi sistema de organización, ¿por dónde arrancamos? Y yo le decía, arranca por los objetivos. Arranca por que esté muy bien escrito qué es lo que estamos tratando de hacer, porque a partir de ahí entra la organización semanal para ejecutar esos objetivos, para hacerlos realidad. Pero si yo tengo toda una lista y en realidad no, que algo esté en esa lista, no significa que vaya a pasar, no significa que yo estoy comprometido, automáticamente todo el sistema se desmorona. Todas las horas de organización, todo el tiempo de trabajo que venga después, se cae. Entonces hay un costo real en dejar el objetivo de la guitarra que decía Santi, si no lo voy a hacer. Porque en el momento en el cual yo puedo saltarme un objetivo de mi lista y no me pesa, porque siento que es razonable saltarlo, en realidad todos los objetivos ya son opcionales. Y todo el sistema de organización pasa a modo reacción en lugar de modo acción. Segundo, tenemos un costo en tiempo. Cada vez que paso por ese objetivo, pienso en eso, que hay un costo emocional, ¿no? Lo pienso, me frustro, me duele el corazón. Y toda esa energía que se pierde es energía que no está yendo a lo que sí debería pasar. Y yo creo que ese es una de las partes duras, como decía Santi al comienzo del episodio, de el minimalismo en general. El aceptar que si yo sigo haciendo las cosas como las estoy haciendo y no limpio, lo que va a pasar es que no voy a obtener los resultados. Y entender de que lo que tengo que hacer es soltar algo para poder genuinamente alcanzar otras cosas. Porque no nos tenemos que engañar. O sea, mi opción no es tener un año en el cual cumplo 5 objetivos o un año en el cual cumplo 35. Porque obviamente elijamos el que cumplimos 35. Mi verdadera opción es proponerme 35 objetivos y no lograr ninguno, o lograr uno ahí de suerte porque caí justo parado, o proponerme 10 y cumplir los 10. Entonces, en realidad esa es una de las cosas locas del minimalismo. Obtenés más teniendo menos. Pero la gente muchas veces, la primera impresión o el primer miedo que nos agarra es, si tengo menos voy a obtener menos. Si tengo menos cosas voy a disfrutar más. No, si tienes menos cosas disfrutas más. Ese es el secreto. Por eso funciona. Y en los objetivos eso se da muy, muy fuerte. Tener menos objetivos, tener las acciones más claramente definidas, tener esa limpieza lleva un mayor nivel de obtención de resultados. Entonces no tenemos que confundirnos con eso. Y también pasa muchas veces que perdemos de vista como la mirada de largo plazo. Me dio gracia el ejemplo de la guitarra, porque tengo un ejemplo personal justo con el tema de la guitarra, que lo puedo compartir porque, o sea, es gracioso, pero es muy ese paso a paso que dijo Santi, ¿no? A veces uno pierde de vista la mirada a largo plazo, entonces nos agarra como esa ansiedad de lograr todo lo que soñamos en un año, cuando en realidad si logramos menos, pero de forma consistente en un año, nos generamos como un piso súper sólido para avanzar otro paso grande el año siguiente y así. Y esto se da mucho en todas las áreas de la vida, pero el tema de la guitarra, por ejemplo, yo tenía muchos años, tuve como varios años seguidos este objetivo de aprender a tocar la guitarra, que aparte era súper indefinido, ni siquiera me propuse. Después lo fui mejorando, como bueno, aprender a tocar una canción, como en términos de redacción de objetivos, mejoró, pero seguía siendo postergado por un montón de otras cosas que eran más importantes. Y me pasaba eso que decía Mati, de que tenía como ese coste emocional de, yo quiero que esto esté
en mis objetivos, porque quiero que sea parte de mi vida, porque quiero ser la persona que aprende a tocar la guitarra para ciertas cosas. Pero no lo hacía, no le daba espacio, no le daba lugar, y estaba bien porque priorizaba otras cosas que eran más importantes. Después, en los últimos años, lo seguía teniendo en los objetivos, pensando en, no sé, cuando estaba embarazada, cuando estaba por nacer Emma, en que me gustaría poder tocarle la guitarra, tocarle canciones a Emma, y como me imaginaba ese momento súper lindo y demás, pero tampoco le daba el espacio. Y de repente, el último año, con Emma chiquita, decidí sacarlo de mis objetivos y dije, si en algún momento de forma libre le doy espacio y me divierte y jugando lo hago y aprendo, buenísimo, si no, no me voy a forzar a hacerlo este año, tengo muchas otras cosas más importantes. Hice como esa limpieza que me generó como mucha paz interior con no estar poniendo algo ahí que sé que no voy a hacer o que no le voy a dar lugar en este momento de la vida. Y me pasa ahora, por ejemplo, por eso también la mirada a largo plazo y depende mucho el momento en el cual, o sea, cada año es diferente. Ahora me pasa que de repente, casualmente, Emma es una niña a la cual le gusta mucho la música, entonces tengo como un incentivo mucho más grande ahora para aprender a tocar la guitarra, porque básicamente nos pide que le toquemos la guitarra y no sabemos tocar la guitarra. Entonces tengo un incentivo y ahora sí, en este momento de la vida, se vuelve como una prioridad mucho más grande y más urgente e importante para mí. Entonces ahora sí lo puse en mis objetivos y sí le voy a dar espacio. Entonces creo que también está bueno, o me pasó a mí con este objetivo muy puntual, que quizá lo forcé muchos años, que no hacía falta, y de repente, pero eso no quiere decir que tengas que abandonar un objetivo o algo que querés que sea parte de tu vida para siempre, sino que estamos como en un proceso de largo plazo y quizá este año no es el momento para un objetivo, quizá este año es momento para un objetivo previo, más importante, para menos cantidad, para consolidar esos avances, lo cual no quiere decir que eso que soñás o que disfrutarías o que te gustaría o eso que hace como a la persona que quieres ser, lo tengas que eliminar para siempre. Quiere decir que quizá este año no es el momento, quizá el año que viene sí sea el momento, o el siguiente. Pero antes Sí tenemos que que, consolidar ciertas cosas. Entonces, también en términos como de esto como objetivos de identidad, creo que está bueno la mirada a largo plazo y saber que no ponerte ese objetivo este año no quiere decir que estés abandonando eso que te gustaría. Quiere decir que quizá lo vas a poder hacer más adelante. sí, que es peligroso, ¿no? Siempre es peligroso, es una nota aparte de esto que voy a decir, pero siempre es peligroso atar tu sentido de valor a cosas, ¿no? De repente decir, yo creo que un ejemplo que hablábamos mucho cuando hablábamos de minimalismo es, tengo una biblioteca, entonces soy inteligente, ¿no? Tengo mi biblioteca de fondo en todas mis llamadas y eso me hace que soy un intelectual. Y de repente eso lo que hace es que si de repente no tienes tu biblioteca, ¿y quién sos? Y es extremadamente, o quieres viajar, y que cuando no estoy con mi biblioteca no soy nadie. Entonces, y de vuelta, muchas veces distrae de las acciones que realmente, quiero que se mate, muchas veces distrae de las acciones que realmente son importantes. O sea, bueno, quiero tocar la guitarra porque es divertido, ok, buenísimo, pero si vos tenés presente como, ok, es un extra, no es que me hace una persona cool o no, o una persona interesante, o una persona divertida, o una mamá amorosa. Dice, bueno, son dos cosas separadas, es un extra que yo lo voy a sumar arriba. Esto que hablaba Lu también trae a un tema que es súper interesante y que Mati adelantó hace bastante dentro de la llamada, y es, vos tenés minimalismo dentro, o sea, en la elección de los objetivos, pero también dentro de los objetivos, y eso es otra parte muy importante. Yo creo que estuvo muy bien empezar por minimalismo de los objetivos, porque muchas veces optimizamos objetivos que no deberíamos estar haciendo, y ese es el peligro, ¿no? Entonces, siempre lo primero que queremos hacer es sentarnos y decir, bueno, de todos estos objetivos que me planteo, de todas estas cosas divertidas que hay para hacer en el año, ¿cuántas genuinamente es razonable que pueda hacer? Recortar ahí. Ahora, una vez que hicimos eso, también es súper saludable sentarnos con los objetivos y decir, bueno, ¿cuál es la versión mínima que yo puedo ejecutar de este objetivo? Y de vuelta, esto tiene que ver, voy a insistir, con que la vida nos va a sorprender. Un dato súper curioso que nosotros tenemos en Super Hábitos y que no es necesariamente conocido, lo voy a poner ahí afuera, es, nosotros cuando hacemos las planificaciones trimestrales del negocio, planificamos proyectos para 2 meses, en general. Es decir, nosotros decimos, bueno, esto es lo que vamos a hacer para 2 meses y dejamos un trimestre libre, entre comillas. Sorpresa, sorpresa. Un mes. Claro, un mes, perdón. Entonces, empieza el trimestre, supongamos en diciembre, planificamos actividades como para terminar en febrero, fines de febrero. Y dejamos marzo libre. La sorpresa, no sorpresa, es que generalmente las cosas se extienden, aparecen proyectos nuevos, nos invitan a dar un taller, Mati se va a la radio y de repente todas las cosas se van expandiendo, hay un viaje y de repente terminamos generalmente en marzo, ¿no? Y con Mati también hacemos eso mucho cuando hablamos en GT de cómo planificar las actividades dentro de la semana. Le decimos, ¿cómo planificas de modo realista tus actividades?
pones el doble del tiempo que vos pensás que te va a tomar. Y genuinamente eso funciona muy, muy bien. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es recortar los objetivos que están de más y después dentro de los objetivos que quedan, ¿no? Que muchas veces van a ser como intenciones, ¿no? Me gustaría hacer más ejercicio o quisiera aprender un idioma. Vamos a pensar, ¿cuál es la versión más simple? ¿Cuál es la forma más eficiente y efectiva? Ya es efectiva porque la elegimos con la planificación, pero ¿cuál es la forma más eficiente de obtener resultados? Porque de vuelta sabemos que si hacemos algo muy complejo, se va a volver más frágil y no es lo que queremos de nuestros objetivos. Y no hay que subestimar el efecto de motivación y entusiasmo que genera el proponerse cosas más simples, o sea, simplificar la cantidad, simplificar hacia adentro de los objetivos, como dice Santi, y sentir realmente el avance, ¿no? O sea, ir avanzando y saber que voy tacleando cosas que me propuse y que me propuse avanzar todas las semanas con esto o formar un hábito nuevo que me costaba y demás, y realmente ver como de forma tangible avances y logros y cumplir objetivos que nos propusimos. El hecho de ir tildando, digamos, como de nuestra vista de objetivos, cosas y ver realmente avance todas las semanas, nos retroalimenta esa motivación y nos permite también mantener más la constancia y ser más firmes en mantenernos conectados con eso y justamente no abandonarlo. Porque también cuando uno pierde la motivación, como nos decían en varias respuestas por Instagram, estoy avanzando un poco con todo, tengo mi plan, pero ya me estoy desmotivando, y estamos a mitad de febrero, esa desmotivación también nos va a ayudar a abandonar, ¿no? Y a no retomar nuestra rutina de mañana, nuestra rutina semanal, nuestra planificación, volver a leer nuestros objetivos. Hay personas que por ahí pasa muy seguido y es muy habitual que para esta época del año no solo abandonaste los objetivos, sino que tampoco frenaste a reorganizarte o a repensar simplemente lo abandonamos. Nunca más abrimos la nota en la cual hicimos la planificación y no revisamos nunca más lo que pensamos en enero. Entonces, no hay que subestimar que si simplificamos y aplicamos el minimalismo a la organización, nos aseguramos también el mantenernos conectados con esos rituales y simplemente leer tus objetivos, estar conectado, hacer ajustes, tener tus rituales, va a ser necesariamente mejor, peor, más rápido, más lento, pero que estés avanzando hacia las prioridades que te propusiste y que no abandones. Y ahí dentro de simplificar en el objetivo, creo que hay un par de herramientas que mencionamos al pasar, pero me parece que ahora pueden ir un poco más a fondo. Lo digo antes de meterme con esto, todas las herramientas que vamos mencionando, los otros episodios, los otros artículos, Santi mencionó las conversaciones previas sobre minimalismo, todo eso lo pueden encontrar si van a superhábitos.com/442, es el número de este episodio. Entonces todos los links, no sé, si Santi menciona un libro, cualquiera de esas cosas, siempre dejamos ahí los enlaces para que puedan profundizar, seguir investigando, seguir trabajando los temas cada uno de ustedes. Entonces, herramientas para trabajar hacia dentro de los objetivos. Una la mencionamos cuando estamos hablando de cómo terminar la planificación anual, que es la ley de Parkinson. ¿Sí? Tenemos un artículo completo, se los dejamos ahí en las notas del episodio, pero el resumen del principio de la ley de Parkinson es que las personas tendemos a ocupar en una tarea tanto tiempo como tenemos disponible. Típico ejemplo que se utiliza para esto es el hecho de que si tenemos un trabajo práctico en la escuela y tenemos 2 semanas, tardamos 2 semanas en hacerlo, si nos los dan de hoy para mañana, de alguna forma lo resolvemos. Y ese de alguna forma, en general, es un minimalismo muy rápido de nuestro cerebro. Nuestro cerebro mira la tarea, ve que tiene poco tiempo, activa un filtro de qué es lo mínimo que tengo que hacer para que esto salga y realiza esa cantidad de tareas. Entonces, un buen truco en términos de simplificar tareas, de simplificar procesos, es ponernos las fechas límite, que obviamente cuando son objetivos autoimpuestos, lo ideal es ponernos esa fecha límite y acompañarlo de, por ejemplo, hacernos responsables frente a otras personas. Es lo que hacemos en la comunidad de GT todas las semanas con los sábados de logros, ¿no? Yo sé que el sábado alguien va a ver si cumplí o no. Entonces el Parkinson, por más que yo me lo puse a mí mismo, empieza a sentirse un poco más pesado. Se puede ir un paso más allá y poner consecuencias negativas. Entonces digo, si no cumplo hasta esta fecha, va a pasar tal cosa y me comprometo con alguien que me haga responsable, ¿no? Un ejemplo viejísimo de superhábitos, pero hubo una vuelta que yo quería probar, hacer un video estilo blog una vez por día, ¿no? Y lo venía postergando hace 1000 años, lo quería hacer, nunca lo hacía, y lo hice una vez que nos comprometimos a que yo iba a hacerlo durante 30 días, y si no lo hacía tenía que ir a entrenar con Santi artes marciales, que claramente iba a simplemente significar que yo iba a recibir golpes. Y
parece tonto, pero me sirvió muchísimo. De hecho, lo hice, lo cumplí durante 30 días y al día de hoy me sorprende haberlo hecho porque era filmar, editar, publicar un video todos los días y salió. Y fue un lindo experimento y lo disfruté mucho. Entonces, ley de Parkinson, si no nos estamos tomando en serio nuestros propios plazos, vamos a hablar más de eso el próximo episodio, pero podemos ponernos consecuencias, podemos hacernos responsables frente a otras personas. Otra herramienta que entra en juego acá es el principio de Pareto, ¿sí? O lo que se conoce como la regla del 20-80. ¿Sí? La regla del 20-80, de vuelta tenemos un artículo, tenemos un episodio completo del podcast sobre eso, se los dejamos para profundizar, pero lo que significa es que básicamente en cualquier proyecto, cualquier proceso donde hay muchas acciones que contribuyen a un resultado, siempre hay un grupo chico de esas acciones que produce la gran mayoría del resultado. Si me dan para estudiar 10 libros para probar una materia en la escuela, para decir de vuelta el ejemplo, probablemente no necesito memorizar el 100% de esos libros para sacarme un 8, alcanza con que me memorice un 20%, si sé identificar cuáles son las cosas que, por ejemplo, más seguido preguntan los profesores o que más importancia le dan. Entonces, el sentarnos con cada uno de nuestros objetivos y pensar no solo qué quiero lograr, sino cómo lo voy a lograr, es la puertita para aplicar estos dos principios adentro. Porque dentro de cómo lo voy a lograr, puedo empezar a utilizar fechas para las diferentes partes de ese objetivo. Eso me permite utilizar la ley de Parkinson y puedo ver cuáles son los pasos que me estoy proponiendo dar dentro de esos objetivos y preguntarme si hay alguna forma más simple de hacerlo. Típicos ejemplos van a ser pedir ayuda, sacar todo lo que sea accesorio y enfocarnos en los pasos principales, dejar ir esta diferencia entre el 8 y el 9 y enfocarme en limpiar un poco las acciones, ¿no? Entonces, esas son dos herramientas muy importantes para limpiar hacia adentro de los objetivos. Sí, que de hecho me estás haciendo pensar, Mati, que claramente el disparador de minimalismo de objetivos o no es la percepción de que vas a tener recursos suficientes para ejecutar durante el año. Porque de hecho a nosotros nos gusta mucho hacer estas preguntas, ¿no? Si tuvieras que resolver esto en, no sé, te apuntan con una pistola y tenés 24 horas para resolver esto, ¿qué harías? Y, no sé, algo inventarías. Y eso es algo muy interesante porque quiere decir que en realidad tenemos muchos más recursos y que las cosas son mucho más simples de lo que nosotros las hacemos, pero muchas veces, de vuelta, entran los miedos. Nos pasa mucho cuando alguien está generando un producto, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, che, me voy a sentar y voy a armar mi oferta para sacar al mercado. Y de repente le ponen 1000 cosas y demoran 12 meses haciéndolo. Y de repente, si los obligáramos a sacarlo en 24 horas, lo podrían hacer. Y entonces vos decís, ¿están de más todas esas otras cosas? No, seguramente suman, pero la pregunta es, ¿vale, digamos, 364 días extra de trabajo lo extra que te va a dar esto? Y probablemente no. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros a la hora de trabajar con los objetivos. Lo que tenemos que hacer nosotros a la hora de trabajar con los objetivos es sentarnos y suponer que va a haber poco tiempo, suponer de que no me va a sobrar. Y de hecho, me acuerdo del tema, porque cuando Mati hablaba de esto de que quiere que los objetivos sean macizos, yo pensaba en una kettlebell, ¿no? Una pesa rusa. Es la metáfora perfecta del objetivo que vos querés tener, ¿no? Es un objetivo, es sólido, no se va a romper, lo puedes llevar a cualquier lado, lo puedes tirar en el auto, lo puedes agarrar, te va a funcionar, te toma poco tiempo, te da muchísimos resultados, pero tampoco no sé, porque una rutina de kettlebell haces 15 minutos y tenés 80% de los resultados de una rutina de 2 horas. Entonces digo, bueno, son pocos movimientos, es simple, es repetible, fácil. Y me acuerdo una vuelta que estaba hablando con alguien, me decía sobre rutinas, justamente con la que ¿no? Y me decía, pero tú no tenés más tiempo para entrenar. Y yo le decía, tengo más tiempo para entrenar en ese momento. Ahora no, ahora no lo tengo. Pero ese es hacia mi punto. Yo le decía, tengo más tiempo para entrenar. Pero si yo sé que con menos tiempo puedo tener casi todo el resultado, prefiero ir, incluso si me va a sobrar, a menos que tuvieran una motivación muy clara para ir al 100%, no soy un deportista de élite o lo que sea. Digo, prefiero agarrar, darle solo este porcentaje, darle solo este 20% del esfuerzo, tener el 80% del resultado y dejar el resto del tiempo que me sobra libre. ¿Por qué? Porque quizás tengo ganas de estar tirado en el sillón. Quizás tengo ganas de salir a caminar. Quizás Mati me dice, che, vamos a hacer un asado y nos vamos. Y nos sentamos y estamos 2 horas charlando. O, qué sé yo, quizás a mitad del año quiero aprender a cocinar. Bien, y eso es lo que te da el minimalismo, te da ese espacio para que ante las cosas que te pueden sorprender, porque veníamos hablando de, no sé, de interrupciones o de cosas que pueden pasar, no sé, temas extra, compromisos, pero también puede ser de que quieras hacer otras cosas o quieras no hacer nada. Y tenés que tener un espacio de aire, porque de vuelta, todo esto de
del minimalismo lo que te da también es versatilidad. Ante un entorno cambiante, ante situaciones que pueden ser complejos, ante una crisis, lo que nosotros tenemos es aire para responder ante las cosas que puedan llegar a surgir. Que también es una de las objeciones que tienen muchas veces las personas para planificar, ¿no? Como, bueno, pero pasan cosas en la vida, no, si planifico voy a estar como esta idea de tomar el control de todo, ¿no? Como si uno planifica puede controlar todo o no tiene sentido planificar porque pasan cosas y me van a desarmar la planificación. Y esta es la mirada de minimalismo y lo que decía Santi recién, que lo que nos está diciendo es, si vos planificás bien y aplicás esta mirada minimalista de ir a lo esencial en tus planes y en tus estrategias para avanzar en tus objetivos, lo que estás haciendo es cuidar eso que para vos es más importante y asegurarte de que vas a poder atravesar todo un año conectado con eso que es importante, no importa qué pase alrededor, o que no importe tanto, o que no te altere tanto. Santi decía recién en chiste, pero en serio, en realidad, esto de, bueno, quizá tenías más tiempo para entrenar, pero lograste dominar esto de entrenar con poco tiempo, y ahora tenés menos tiempo para entrenar, y puedes mantener tu misma rutina de entrenamiento y tus objetivos, y poner esto en modo mantenimiento, como decías al comienzo, porque aplicaste esta idea minimalista a tu objetivo de entrenar. Entonces, esto nos invita a planificar más todavía y planificar mejor todavía, porque es la forma que tenemos de asegurarnos que en todo lo que sabemos que va a pasar, o sea, no sabemos qué va a pasar, sabemos que van a pasar cosas que no sabemos aún, y en toda esa incertidumbre, cambios y potenciales caos que van a suceder, uno se asegura estar avanzando en lo más importante. Y otra cosa que yo le sumaría a esto es el hecho de que mientras uno va mirando en el largo plazo y va sosteniendo muchos años de este ejercicio de planificar y ajustar, planificar y ajustar, también vamos teniendo como nuestras métricas personales y no todos vamos a tener la misma cantidad de objetivos, así como no vamos a tener la misma cantidad de ropa o de objetos, y todos podemos ser minimalistas y aplicar el minimalismo, pero no vamos a tener la misma cantidad de cosas, porque es personal, y este nivel de personalización es súper importante. También pasa en los objetivos, y con el tiempo podemos ir autoconociéndonos y saber, que con Mati lo hicimos esta vez para la planificación, como recurrentemente todos los años nos damos cuenta de, en nuestras métricas, cuántos objetivos solemos cumplir. Entonces, si uno repite el ejercicio y va reflexionando y conociendo sus métricas, uno con el tiempo puede saber incluso, bueno, yo sé que es muy probable que pueda lograr esta cantidad de objetivos en un año, porque es lo que me viene pasando en los años anteriores, y si voy mejorando la forma de planificar, voy ajustando y optimizando la forma de definir objetivos y cómo los voy a lograr. Y más o menos tengo sacadas mis propias métricas de, bueno, yo sé que 20 objetivos logro seguro, o sé que 25 objetivos logro seguro, o quizás 50, depende de cada uno. También eso me va a ayudar a cada año planificar mejor, y eso hace que cada año sea mejor. Sí, me parece un mega punto lo que dice Luz de que el minimalismo es personal siempre. Que es esencial, es personal, viene de lo que cada uno quiere, de lo que para cada uno es importante. De hecho, es algo que nos pasa mucho trabajando en GTE, trabajando con clientes en general. El nivel más alto de resultados se los puedes dar a las personas con las que conversás y tenés varios idas y vuelta porque los conoces. Entonces, a la hora de, por ejemplo, nos pasa con los planes personalizados para negocios dentro de mentorías, dentro del bootcamp, si yo conozco quién está del otro lado, puedo entender qué va a ser mucho y qué va a ser poco para esa persona. De acuerdo a lo que disfruta, de acuerdo a qué le carga energías, qué le saca energías, de acuerdo a cómo es su negocio. Entonces, me parece que esto es una regla importante, el recordar que es algo personal. Entonces, la pregunta no es si estoy poniéndome más o menos objetivos que Santi, la pregunta es si me estoy poniendo la cantidad de objetivos que yo siento que cumplen con estas características de ser lo esencial, de estar cubierto frente a posibles imprevistos que van a surgir. Una última herramienta que creo que nos serviría para el tema de minimalizar, pero que la vamos a retomar la semana que viene, entonces solo la menciono y la semana que viene en el episodio 2 de esta serie lo vamos a ver, es pensar dentro de este objetivo que tengo, cuál es una conducta simple que yo podría mantener de forma diaria que me acercaría a ese objetivo. ¿Sí? Es un ejercicio que funciona muy bien, ¿no? En el mail del jueves pasado hablábamos con la comunidad de cómo en realidad se pueden producir resultados muy, muy extraordinarios cuando simplemente somos constantes. Vamos a hablar de vuelta de esto la semana que viene.
Entonces, si yo logro diseñar una conducta que me mantenga constante en un área de mi vida, ese tiende a ser un truco bastante simple para simplificar el alcanzar los objetivos y sacarlo de esfuerzos extraordinarios eventuales y convertirlos en esfuerzos sostenibles en el día a día a lo largo de un año. Entonces, esa va a ser una herramienta extra que la vamos a retomar la semana que viene. Y tengo que decir, Santi, que me gustó mucho lo que dijiste de la kettlebell como ejemplo de objeto macizo que se puede conectar con los objetivos. Llevamos bastante tiempo tratando de encontrar una buena analogía, bueno, no para explicar cómo es un buen objetivo, porque nos pasa con los objetivos SMART que se quedan cortos. Teníamos una serie de iniciales que hablamos en un episodio hace poco, que eran el primetar, pero que no eran recordables. Creo que estamos acercándonos. Ahora tenemos que encontrarle la vuelta, pero quizás son objetivos kettlebell. Lo acabo de pensar mientras conversábamos. Podemos jugar con el acrónimo y ver qué sale. Bueno, hemos llegado al final del episodio de hoy. No me quiero meter más en lo que dijo Mati. Tengo un montón de ideas. Sé que Mati tiene un montón de historias también para contar sobre eso. Creo que hay una gran enseñanza en todo esto y es que podemos avanzar mucho si simplemente somos consistentes. De eso se trata la serie de hoy. Así que empezamos por objetivos minimalistas. Son decisiones incómodas. De vuelta, gran parte de la organización personal tiene que ver con tomar decisiones, tiene que ver con decir que sí, decir que no y tener buenos no. Generalmente decir mucho más que no que sí. Así que, chicos, muchas gracias por todos sus aportes. Sé que tienen más para decir porque estuvimos conversando un ratito antes, pero eso va a venir para el próximo episodio. Gracias a vos, Santi. Y bueno, la semana que viene vamos a seguir con la metodología podcast viajero, pero vamos a continuar con esta serie que se viene con todo. Sí, vamos a estar hablando de constancia y cómo aprovechar el año. Los 4 próximos episodios van a estar, este episodio y los próximos 3, en realidad van a estar todos súper divertidos. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta acá. Es muy, muy, muy importante que sepan que, como dijo Mati al comienzo del episodio, en Instagram a lo largo de todas las próximas 4 semanas vamos a estar compartiendo mucha información para que sus objetivos no desaparezcan y ustedes sean parte del pequeño club de las personas que cumplen con sus objetivos del año, que realmente logran que 2023 sea el año que diseñaron en enero. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y nos vamos a ver entonces en el episodio 443 del Show de Super Hábitos. Chau, chau.